Todos estos punticos en la pared, todos esos son huecos de bala de aquel entonces. Huecos de bala que cuentan el intento de la toma de Moncada. Llegamos al destino final de nuestro recorrido por Cuba. Atravesamos casi todo lo largo del país, desde Viñales hasta la ciudad de Santiago de Cuba. Hemos visto de todo en esta travesía. Hermosos paisajes, algunas ciudades, pueblos y veredas. Tuvimos la oportunidad de interactuar con su gente, de escuchar sus historias de vida. El objetivo de este viaje se ha cumplido en gran parte. Yo quería entender lo que significa vivir a la cubana. Pero no podemos terminar esto aquí. No todavía. Por eso, después de conducir sus carreteras por más de 30 horas y casi 2100 kilómetros, he llegado hasta Santiago de Cuba, la primera capital del país, la ciudad que muy probablemente tiene la mayor carga histórica para los cubanos, el lugar donde Fidel Castro fue a la escuela y que años más tarde, en el balcón del Parque Céspedes, daría su famoso discurso para cantar la victoria de la Revolución cubana. Aquí en Santiago podemos ver con nuestros propios ojos lo que significaron las palabras patria o muerte, para entender este movimiento revolucionario que se tomaría a la isla hasta el día de hoy. Antes de llegar a Santiago de Cuba, también conocida como la cuna de la revolución, nos quedaban aún 8 horas de manejar, ya que ese día en la mañana nos despertamos en una ciudad muy interesante llamada Sancti Spíritu. Nos acompaña aquí en Sancti Spíritu nada más y nada menos que la foto de Fidel Castro, impresa por algo llamado la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas. En su logo se pueden leer las 3 palabras emblemáticas de esta unión: estudio, trabajo y fusil. Palabras que tienen coherencias con frases muy populares como hasta la victoria siempre o la legendaria patria o muerte. Esta imagen está presente justo en este parque, uno de los parques principales de la ciudad de Sancti Spíritu, en el punto principal de una ciudad que es bastante colorida, fundada en el 1514. Vean esos edificios tan bonitos, edificios coloniales que cuentan diferentes puntos de la historia de Cuba, como por ejemplo la biblioteca del lugar, diseñada y construida específicamente para la clase alta. Aquí no entraban sino blancos, los negros, los esclavos que se dedicaban a trabajar la caña de azúcar solo podían verla por fuera. Algunos de estos edificios que están alrededor eran construidos con ese objetivo: darle espacios al hombre blanco, al terrateniente, a los dueños de las fincas, español o cubano, pero no al negro. Eran tiempos complicados en ese entonces en Cuba. O como por ejemplo este edificio amarillo con rojo. Hoy en día es un cine. Aquí se presentan algunos estrenos, tal vez no los mismos que usted y yo estamos acostumbrados viviendo fuera de Cuba. Tal vez no la última película de Spider-Man o de los Avengers. Esta ciudad es la capital de la provincia. 220,000 personas más o menos. En el video de ayer estuvimos en Trinidad, que es una ciudad pues mucho más pequeña dentro de la misma provincia, con más o menos unas 50,000 personas. Esta piedra antigua es muy importante porque cuando construyeron este parque se dieron cuenta que debajo de él estaban las ruinas de lo que fue un templo. Miren ese tipo de estructura. Eso no es una coincidencia. Un templo que tenía unos túneles que conectaban con una iglesia muy importante, que si salimos del parque y caminamos derecho por allá la vamos a encontrar. Si ven aquí la punta de esta iglesia, hasta allá llegaban los túneles construidos por la misma iglesia de aquel entonces. Miren todo lo que recorría dicho túnel, es que no era cualquier cosita. Para ese entonces era una pieza importante de ingeniería. Pero ¿por qué teníamos un túnel que conectaba desde ese parque hasta esta iglesia? Sí, señores, esta misma iglesia. Cuando hicieron la exploración de aquel túnel abandonado se dieron cuenta que en él se escondían los huesos de muchos niños. Porque ustedes saben que la iglesia católica con los años ha tenido algo llamado el voto de castidad. El voto de castidad de la iglesia es la renuncia a todo placer del cuerpo por parte de los curas y las monjitas. El voto de castidad no siempre se respetaba entre los mismos sacerdotes, curas y las monjitas. Romper el voto de castidad era una falta demasiado grave. Y muchas de esas monjitas quedaban embarazadas de los mismos curas y de los mismos sacerdotes. El caso es que las monjitas embarazadas se veían obligadas a deshacerse del embarazo de alguna forma. En la oscuridad de estos túneles se encontraron muchos restos de fetos de embarazos no deseados provenientes del amor a escondidas de los representantes de la iglesia. Inclusive se dice que muchas monjitas dieron a luz a niños, los tuvieron encerrados escondidos hasta que los niños ya fallecían de hambre, de oscuridad. Había monjitas buenas y monjitas malas, pero había una que era muy perversa. Los restos
restos de esa monjita mala y perversa se esconden justo debajo de esa escalera de la misma iglesia. Esa monjita reconoció sus errores y dijo: sí, yo he sido muy mala y quiero que me entierren aquí para que todas las personas que entren a misa pasen sobre mi cadáver, me pisoteen, pasen por encima mío, como una muestra de arrepentimiento, como una forma de pedirle perdón a la gente. Que sea verdad o que sea mentira, no lo sé. Que sea una iglesia con historias perturbadoras. Sí, señores, si se fijan, nadie pasa por encima de las escaleras. Será tal vez porque los ciudadanos de Sancti Spiritu aún no han perdonado a la berraca monjita. Pero estas calles no solo cuentan historias de conspiración religiosa y de monjitas maquiavélicas, también cuentan historias modernas de revolución y guerra. Como por ejemplo este puente, el puente Yayabo, el cual recibe su nombre porque pasa por encima del río Yayabo. El puente Yayabo no es solo el único puente de 5 arcos de América Latina, sino que ha sido testigo de momentos históricos de Cuba, como por ejemplo durante la Guerra Fría. Aquí se pasearon tanques de guerra soviéticos. Los rusos traían tanques de guerra camuflados en Palma Real hacia la isla. Los metían por Trinidad y los llevaban todos directamente hasta La Habana para poner allí, en las costas del oeste del país, algunos misiles nucleares apuntando a Estados Unidos para intimidar y así obligar a los gringos a negociar. Por este puente pasaron dichos tanques. Pasó ejército ruso, al mando de militares rusos, pero también cubanos, y todos en dirección hacia La Habana. Ese ha sido uno de los momentos en los que hemos estado más cerca de una tercera guerra mundial en la historia. Al Cuba volverse comunista, estrechan los brazos, estrechan las manos con la Unión Soviética. Y Cuba le exige al gobierno de los Estados Unidos ciertas promesas para eliminar dichos misiles nucleares y sacarlos de la isla. Algunas promesas como desbloquear el comercio entre la isla y el resto del planeta, como dejar de revisar tanto los barcos cubanos que entran y salen del territorio, entre muchas otras que afectaban directamente la economía de los cubanos. Los rusos y los gringos se sentaron a negociar, pero a esa reunión no fue Cuba. Ellos llegaron a acuerdos y dejaron a Cuba por fuera del juego. Cuba nunca tuvo la oportunidad de sentarse en esa mesa de negociación. Por eso dichas promesas jamás pudieron llevarse a la mesa. Ya son las 7:30 de la mañana. Esto ha sido el recorrido en la ciudad de Sancti Spiritu. Este es el principio del fin. De aquí nos dirigimos a una ciudad que jamás podría quedarse por fuera en un recorrido a la cubana. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Santiago de Cuba, la primera capital de este país, en donde comienza todo y también termina. Nos esperan 8 horas de recorrido. Vamos a sacar fuerza, a estirar bien los músculos. Será una manejada muy interesante. Vamos a ver qué cosa nos encontramos en estas carreteras de aquí a Santiago de Cuba. Vamos a darle. Antes de comenzar el camino hacia Santiago de Cuba, vea la logística que es echarle gasolina a un vehículo aquí en este país. Yo tengo la fortuna que mi vehículo comienza con la letra T, que quiere decir turismo, porque eso quiere decir que tengo prioridad. Vea todos los autos que están aquí esperando en fila, en línea, para poder tener la oportunidad de echarle gasolina a sus vehículos. Al yo venir con un auto turístico, tengo la prioridad. Eso quiere decir que no debo hacer esa fila. De una vez puedo comprar los tiquetes. Me vendieron un máximo de 450 pesos, lo cual fue suficiente para llenar medio tanque. No tengo derecho a comprar más hasta la próxima gasolinera. Y todo este proceso, para mí que tengo prioridad, se demoró más o menos media hora. El tema de la gasolina aquí es cosa seria. En las carreteras cubanas la cosa funciona diferente. Para llenar los 2 tanques las opciones son bastante limitadas. Me refiero al tanque de la gasolina y al tanque de la barriga. Nunca se vende un tanque lleno, por lo que nos vemos obligados a siempre andar con un cuarto o, en el mejor de los casos, medio tanque. Siempre en la constante batalla de encontrar una estación de gasolina en el camino. Cuando las encuentras, no tienen gasolina. Cuando tienen gasolina, lo que no hay es electricidad. Sin electricidad, la máquina no funciona. Pero cuando sí funciona y sí hay gasolina, las filas son eternas. Y como les dije anteriormente, nunca venden el tanque lleno. Ellos venden lo que puedan vender por ley. Estamos en un lugar llamado Las Tunas, a unas 2 horitas y media, casi 3 de Santiago. He manejado por casi 6 horas aproximadamente. Vamos a echar gasolina, por lo menos a intentarlo. Cuando hay fila, quiere decir que sí hay. Tenemos un cuarto de tanque, como lo hemos tenido casi siempre todo el recorrido, echando gasolina cuando se puede, donde se puede y donde haya también electricidad. Deseenme suerte, a ver si logro tanquear y así llegar a Santiago de Cuba. Tengo la sospecha que con esta fila nos vamos a quedar aquí por lo menos 1 hora. Que esa es la cosa con el recorrido. Un destino puede estar a 3 horas,
Pero con la fila para echar gasolina, esas 3 se vuelven 4, esas 5 se vuelven 6, esas 8 se vuelven 10. Pero bueno, nada de nervios, ya casi coronamos. Y en cuanto al segundo tanque, el de la barriga, llenarlo tampoco es tarea fácil. Es muy raro encontrar una alternativa que te venda comida en las carreteras y cuando la encuentras, pues esto fue lo que yo encontré. Ahí estamos con el Pichirilo estacionado en una parada sobre la carretera, ¿no? De esas paradas donde uno estira las piernas, puede tomar algo, pueden ir aquí a comer, al baño, todo ese tipo de cosas. Es una de las pocas que he encontrado en el camino y pues tiene buenos anuncios, buenos carteles. Aquí tenemos foto de pollo, de carnes, de plátano, de patacones y así sucesivamente, fotos de varios menús de comida. Un lindo puente para entrar a este atractivo lugar. Después del puente aquí, un bus lleno de pasajeros que pues hacen su parada técnica, ¿no? Como todo el mundo en la carretera. También está la promesa de algunas bebidas, cerveza, todo lo demás. Ya se fue el señor del bus. Creo que ningún pasajero se bajó. ¿Será que no tenían ganas de comer algo? ¿No tenían ganas de ir al baño o lo que sea? El señor del bus hizo una diligencia y se devolvió. ¿Y el pescado? Ya entramos al lugar y pues me doy cuenta que todo está cerrado. Son puras fotos de jugos de naranja, de frutas, de otras bebidas, de otras cositas, pero los kioscos están cerrados. Aquí una cabina telefónica de la única empresa de telefonía que hay en el país, que se llama ETEXA, que es obviamente una empresa controlada por el gobierno. Acá hay una cafetería, pero lo único que venden es este jugo que está caliente. Acá hay una panadería, pero pues en el mostrador del pan así se ve, no hay mucho pan que digamos. Como nos dimos cuenta, amigos, pues hay mucha publicidad de alimentos, mucha propaganda visual de que ahí se puede comer algo, pero en realidad muy limitado, ¿no? Creo que en la ciudad de Santiago la cosa será distinta. Ya nos quedan por ahí 2 horas de recorrido. Caía la noche. Con mis ojos ya cansados de tanto manejar, por fin llegamos a la ciudad de Santiago de Cuba. Llegué directo a dormir, a recargar baterías. Nos esperaba un día largo. Bienvenidos a Santiago de Cuba, una de las ciudades con más carga histórica del país. Desde la era colonial a la era moderna, se dice que esta es la cuna de la revolución cubana. Empezaba mi primer día en Santiago desde muy temprano en la mañana. Madrugando, decidí visitar lo que cualquier persona común y corriente visitaría en su primer día en cualquier ciudad, el cementerio. Nada mejor que descubrir la historia de los pueblos de la voz de quien allí vivió, y en Santiago de Cuba, este no es un cementerio cualquiera. Un lugar patrimonio de Cuba. Aquí no solo descansa José Martí, tiene un gran mausoleo. También está la tumba de Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre del año 2016. Pero no solo tenemos las tumbas de ellos dos, tenemos muchas otras tumbas de varios representantes de la revolución, varios personajes importantes de las Fuerzas Armadas, comandantes, generales, pero va mucho más allá. Tenemos también al señor Bacardí, al cual seguramente muchos de ustedes, incluyéndome a mí mismo, le debemos algunas resacas alrededor del planeta. Pero Emilio Bacardí no fue el que creó el ron Bacardí. Pertenecía a la familia de los Bacardí que crearon el ron, pero él fue alcalde de Santiago y no solo eso, construyó este museo, que fue, sí señores, el primer museo de toda Cuba. Y también está la tumba de Compay II, al que se le atribuye el nacimiento de uno de los géneros musicales más bellos del planeta. Nada más y nada menos estoy hablando que del son cubano. El son cubano viene de esta tierra, de Santiago de Cuba. La mezcla de muchos sonidos musicales del Caribe. Santiago de Cuba no es solo la cuna de la revolución, es la cuna de su música emblemática. Y este cementerio es, arquitectónicamente hablando, visualmente hablando, uno de los cementerios más bonitos que yo haya tenido la oportunidad de visitar. Miren cómo tienen todas estas tumbas. Supremamente organizado. Esto más que un cementerio es un monumento, es un museo a los fallecidos que han escrito la historia de este país. El señor Pedro Figueredo, compositor del himno nacional de la República de Cuba. Las primeras impresiones de esta ciudad es que, a pesar de ser la segunda más grande de todo Cuba, después de La Habana, es una ciudad seria, ¿no? Una ciudad, no es un pueblo, pero se siente muchísimo más organizado, más limpio, más cuidadito cada rincón de las calles de la misma ciudad. Aquí estamos en un lugar que se llama el Paseo de Alameda, un lugar supremamente bonito, tiene aquí
salida directa al Mar Caribe. Por eso es que este punto siempre fue tan estratégico, no solo para los colonizadores españoles, sino para el desarrollo del mismo país. Aquí, si miramos las aguas más para allá, vamos a ver la isla de la Española, entrando por Haití. Cuando pasó la revolución de Haití, que se rebeló el pueblo de Haití para sacar a los europeos y formar su propio país, que hoy en día se llama Haití, muchos de esos franceses y muchos de esos ingleses tuvieron que salir corriendo de la isla porque los estaban cogiendo a plomo. Los haitianos allá formaron una revolución y mataron a todo el que fuera blanco, y muchos de ellos se fueron al lugar más próximo, que era esta entrada de aquí, este puerto natural. Por eso encontramos muchos detalles arquitectónicos que solo se encuentran en esta ciudad con respecto al resto del país. Aquí se establecieron los ingleses y los franceses que sacaron corriendo de la isla de la Española. Por estas mismas aguas entraron ellos, como migrantes. Todo eso ahí detrás de mí, Paseo de Alameda, con la fuente y todo, una ciudad que tiene accesos peatonales muy interesantes, de verdad. Es una ciudad diseñada para el peatón aparentemente. ¿Sabes cuánto sufro? ¿No sabes cuánto sufro? La historia de Cuba y la historia de Santiago es tan rica, tan importante y tan llena de detalles que es bastante difícil contar así nomás. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por mencionar algunos de los trazos tal vez más importantes. Luego de caminar por varias horas en la ciudad, por fin llegué a una plaza muy importante para la historia de América Latina, ya que en ella reposa un balcón que fue testigo de uno de los discursos que marcaría la historia de nuestro continente. Esta ciudad se dice que es la cuna de la revolución porque en ese mismo balcón, allá que estamos viendo de fondo, Fidel Castro proclama la victoria de la revolución hacia el resto del país. Y escoge este mismo punto porque aquí, en este suelo, se izó la bandera norteamericana en la guerra hispano-cubano-norteamericana, como un acto simbólico de independencia y rebeldía. De aquí surge toda la revolución a lo largo del país. Esta plaza se llama el Parque Céspedes. Pero a pesar de que este es uno de los balcones con más historia de América Latina, el 1 de enero del año 59, cuando Fidel Castro junto al Che Guevara y Camilo Cienfuegos dan semejante discurso de revolución, aquí no es donde todo empieza. Todo empieza en un lugar muy cercano llamado Moncada. En los años 50, Cuba tenía un presidente llamado Carlos Socarrás. Este señor tenía fuertes lazos de amistad con Estados Unidos. Cuba vivía un panorama diferente en aquel entonces. Un panorama diferente, pero no ideal. El gobierno de Carlos Socarrás tenía altos índices de corrupción, no solo sumergiendo al pueblo de Cuba en la pobreza, sino también en la violencia. El pueblo no aguantaba más. En esos tiempos, los gringos estaban acostumbrados a venir a este pueblo, como lo vimos en aquel casino abandonado el otro día, y hacían aquí lo que se les daba la gana. Venían a emborracharse, a hacer la fiesta, a jugar en los casinos, a molestar a las cubanitas, y todo esto aquí se convirtió prácticamente en el patio de recreo de los norteamericanos. El pueblo de Cuba en ese entonces estaba desesperado y tenía mucho miedo. Había muchísima pobreza, pero había también una esperanza, la esperanza de la oposición. Esa oposición se llamaba el Partido Ortodoxo. La esperanza del pueblo es que se acercaban las elecciones presidenciales. Por fin podrían, por medio del voto, terminar el mandato de aquel corrupto caballero. La oposición tenía las de ganar al mando de un personaje muy importante que le daría de vuelta la esperanza al pueblo de Cuba. Este señor se llamaba Eduardo Chivas. Eduardo Chivas, al ver tanta corrupción en el gobierno, renuncia al partido político del cual hacía parte, para fundar así su propio partido político en Cuba. Lo llamó el Partido Ortodoxo, también conocido como el PPC, Partido del Pueblo Cubano. Este fue un nuevo partido político antiimperialista, al cual también pertenecería Fidel Castro eventualmente. Eduardo Chivas era el que iba a salvar al pueblo, la promesa, pero la oposición le declaró la guerra política. Y lo acusaban de robos, lo acusaban de otros delitos. Eduardo Chivas tenía muy buena labia, muy buen manejo de la prosa. Como decimos en mi tierra, el señor era un encantador de serpientes, muy inteligente y con buen manejo de la poesía. Pero él no resistió tantos intentos fallidos para acabar con la corrupción. En ese entonces, el pueblo de Cuba se detenía para escuchar una emisión de radio en la que Eduardo Chivas se presentaba para hablar. Una radio bastante popular de La Habana, donde un día de agosto del año 51 se escuchó en vivo y en directo un ensordecedor rugir. Eduardo Chivas saca un arma y se dispara a sí mismo. El jefe del Partido Ortodoxo se dispara delante de todos los oyentes de la radio como símbolo de lucha en contra de la corrupción y acaba con su propia vida. Esto lo hace para despertar al pueblo de Cuba,
ya que él prefería estar muerto antes que seguir viendo a Cuba sufrir por culpa de unos pocos. El disparo de Chivas fue una acción poética que llenó el corazón del pueblo con la romántica idea de luchar o morir, pero al mismo tiempo dejó al país en manos de la corrupción. La inestabilidad política del país en el momento logró que un oficial de las Fuerzas Armadas de Cuba se subiera al poder por medio de un golpe de Estado patrocinado en gran parte por los Estados Unidos. Y así comienza entonces la era de Batista. En la época de Batista, aquel que tuviera un pensamiento revolucionario le daban plomo, lo desaparecían y muchos de esos cuerpos terminaban en el mar, en los ríos o escondidos bajo tierra en algún lugar. Este país estaba sumergido bajo la dictadura de Batista, una dictadura patrocinada por los Estados Unidos. Eso fue una ultraderecha bastante sanguinaria, uno de los momentos más violentos del país. Batista se sube al poder, pero el espíritu del partido ortodoxo no muere. Un señor en ese momento llamado Fidel Castro se da cuenta entonces que por la vía democrática no se logrará ningún cambio. Fidel Castro dice, aquí hay que tomar esto con las manos, hay que tomar el poder a la fuerza. Por la vía democrática ya no se puede. Aquí toca patria o muerte. Y así comienza la lucha por la revolución. Fidel Castro reúne un grupo de jóvenes creyentes del partido ortodoxo y planean un ataque. Un ataque en un fuerte militar de Batista llamado el Cuartel Moncada, un 26 de julio del año 53. Todos estos punticos en la pared, todos esos son huecos de bala de aquel entonces. Huecos de bala que cuentan el intento de la toma de Moncada. Póngase usted un momento a analizar, a pensar, a imaginarse. Se formaba en ese entonces un grupo guerrillero liderado en su mayoría por Fidel Castro. Un grupo de jóvenes rebeldes que no aguantaban más. Llegaba el día del ataque. Se dirigieron entonces hacia el cuartel Moncada de Santiago de Cuba un grupo de 135 guerrilleros armados hasta los dientes. Armados hasta los dientes con todo un batallón tratando de gobernar este lugar, que antes era un cuartel militar y hoy en día es una escuela. Pero nomás imagínese por un momento este tipo de escenas. Escenas que hoy en día son el escenario de los chicos que juegan fútbol en esta escuela. ¿Cómo han pasado los años? Todo comienza aquí, en el cuartel Moncada, el 26 de julio del año 53. El 26 de julio porque es una fecha importante ya que se celebran los festivales de Santiago. Todo el mundo iba a estar distraído y borracho. Un momento perfecto, estratégico, militar, para tomarse uno de los cuarteles militares más importantes de la ciudad. Fidel Castro ya había creado todo un movimiento para tomarse el poder, para bajar a Batista de la dictadura. Y vienen aquí, en un primer intento. Un intento fallido, porque no lograron gran cosa. Llenaron las paredes de huecos y nada más, pero marcaron historia porque a partir de este momento se crea un movimiento llamado el Movimiento del 26 de julio. Este fue el primer paso que impulsó la revolución. A partir de aquí, todos creyeron que sí era posible. Todos los que estaban a favor de la revolución tomaron fuerza para sentir que podían lograrlo. Al fallar el intento de la toma de este lugar, judicializan a Fidel Castro y le dan unos años de cárcel en una isla cercana a La Habana. Fidel Castro era abogado y él se defendió a sí mismo con las páginas de un libro que escribió llamado La historia me absolverá. Él presenta ese libro, se defiende a sí mismo, pero de todas formas sale culpable. Le meten unos años de prisión, pero en ese momento Fidel Castro ya tenía el cariño de la gente. El movimiento 26 de julio tomaba mucha fuerza. Recuerden que este país en ese entonces estaba sumergido en absoluta pobreza y la gente creía mucho en las palabras de libertad para tumbar a Batista, para no vivir con miedo. El pueblo luchó y luchó para conseguir que liberaran a Fidel Castro. Una parte del pueblo que estaba a favor del movimiento 26 de julio gritaba con todas sus fuerzas que le dieran libertad a su líder, que soltaran a Fidel. Y eso fue lo que hicieron. Darle la libertad con la condición de que se fuera del país. Fidel se va para México y allá se reúne con un personaje llamado el Che Guevara y con otro llamado Camilo Cienfuegos y empiezan a crear el programa, el plan, la estrategia de la revolución porque no se rinden. Mientras ellos estaban reunidos en México, el movimiento 26 de julio tomaba más fuerza. Había representantes de ese movimiento aquí en Cuba por todas partes y ellos desde allá organizaban toda la inteligencia. El segundo al mando después de Fidel era un señor llamado Frank País García. Él es el que estaba aquí en territorio cubano. Mientras Fidel, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos estaban en México planeando y haciendo toda la inteligencia de un nuevo ataque. Cuando ya estaba todo listo para el nuevo ataque, el Che Guevara se monta con Fidel Castro, Camilo y otras 80 y pico de personas en un yate llamado el Yate Granma. Y ahí comienza algo llamado el ataque al antiguo cuartel de la policía el 30 de noviembre. Después del asalto de Moncada, unos años más tarde sucedió aquí mismo en estas escaleras el asalto a la policía.
para distraer a la policía mientras Fidel Castro volvía a intentarlo, llegando por las costas en un yate llamado el Yate Granma. Batista ya estaba en la juega, ya estaba pilas porque dijo, este ataque a la policía me suena raro, compadre, algo va a suceder. El yate llega con éxito a las costas de Cuba y se reparten por todo el territorio escondiéndose en la selva. Uno de los lugares específicos fue una granja. Batista dijo, esto a mí me parece un poco extraño, yo creo que esta gente se nos metió por algún lado, y mandó a bombardear la zona. De los 80 y pico que venían en el yate, solo sobrevivieron 12 personas, de los cuales estaba Fidel, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. En la zona de Cinco Palmas se reúnen los sobrevivientes y con ayuda de algunos campesinos empiezan a crear ataques, empiezan a crear acciones de sabotaje en contra del gobierno de Batista. Empiezan algunos sabotajes guerrilleros en diferentes puntos del país. Poco a poco, algunos pequeños y después otros más grandes. 3 años dándose plomo aquí y allá. 3 años Batista con el ejército dándoles plomo y ellos respondiendo con más plomo. Hasta que Batista toma un tren llamado el tren militar y lo carga de ejército de armamento. Pero ellos ya sabían que ese tren venía. No iban a ser tan bobos de dejar entrar a todo ese ejército hasta acá. Descarrilan el tren, tumban al ejército y ahí es donde Batista dice, aquí como que se nos tomaron el poder. Batista, antes de que lo maten, sale corriendo del país. No lo mataron aquí con todo este plomo que le dieron a los muros. No lo mató la revolución. Se esconde en la isla de la Española por un tiempo y de ahí se va para España. Muere años más tarde porque se atraganta con un pedazo de langosta. Ya es cuando nos devolvemos a aquel balcón. En ese balcón, el 1 de enero del año 59, se sube Fidel a dar uno de los discursos más importantes. Uno de los discursos que hoy en día todavía afecta a la historia de la humanidad. El discurso donde proclama la victoria de la Revolución Cubana. Esta ciudad, la ciudad de Santiago de Cuba, tiene una carga histórica impresionante. Ahí disculparán, hice mi mejor esfuerzo por contarla de alguna forma. De aquí ya se esconde el sol. Mañana nos espera un largo día. Y así es como Cuba se convierte en el escenario de la victoria revolucionaria de Fidel. La cosa con la historia de Cuba es que a veces cambia dependiendo de quién se la cuente a uno. No es la misma historia si se la cuenta a un comunista o un anticomunista. Las dos versiones tienen varias similitudes y algunas diferencias, cada una con sus héroes y villanos distintos, dependiendo del favoritismo. Lo que sí es claro es que la historia cubana es muy rica, intrigante e interesante. Independientemente de la situación actual del país, esta isla posee varios de los acontecimientos históricos que la hacen única en el planeta, haciendo a Cuba un país como ningún otro. Qué privilegiado me siento de haber podido conocer esta tierra. Amigos, qué lugar, qué ciudad, Santiago de Cuba, qué linda sorpresa y qué lindo atardecer con el que nos despedimos de ella, abriéndonos la puerta al final de este recorrido. Y no quiero decir solo de Santiago, sino de Cuba como tal. Mi objetivo era manejar de lo más este a lo más oeste que fuera capaz. Desde la ciudad de Viñales hasta la ciudad de Santiago. Horas y horas en la carretera y lo hemos logrado. Hubo momentos en que la vi difícil, por temas de logística, por temas de gasolina, por temas de trámites, por ir contra el reloj para poder traerles a ustedes esta historia. Una historia de un pueblo latinoamericano, tan interesante y tan única, que no importa cuántas palabras utilice para contarla. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Cuba. Aquí comienza el principio del fin, y eso lo veremos en el próximo video. La historia de la revolución no termina aquí, ya que su protagonista principal tampoco fue Fidel Castro solamente. En mi camino de vuelta hacia La Habana pasé por una ciudad muy importante, la ciudad de Santa Clara, también conocida como la ciudad del Che Guevara, un personaje que jugaría un rol importantísimo en la lucha de la revolución cubana junto a Fidel Castro. Este fragmento de la historia se los contaré en el próximo video, el cual también será el último de esta saga La Cubana, mientras les presento la odisea que viven los cubanos que hoy en día deciden escapar la isla, mientras yo mismo encuentro mi camino fuera de ella.